Hola, buenos días. Acá dejamos este video para el Ateneo que está teniendo lugar por estos días en la UNS. Bueno, me presento, mi nombre es Ariel Todaro, integro el equipo de desarrollo estudiantil junto con Mónica Casanova y Mariela Regatki. También está aquí Verónica Perelli, que coordina el circuito de accesibilidad. Bueno, la UNS desde sus inicios tuvo muy presente el tema de la accesibilidad edilicia. Y a su vez, desde la Secretaría Académica, el equipo de orientación, también se trabajaba con estudiantes que presentaban una discapacidad. Inicialmente eran discapacidades motrices y visuales, ¿sí? Pero con el paso del tiempo se fueron incorporando estudiantes que presentaban otro tipo de discapacidades y también requerían otros acompañamientos. Así fue que se pensó en una coordinación de discapacidad. Empezó a funcionar ya hace más o menos unos 10 años en la Secretaría Académica para articular con el equipo de desarrollo estudiantil y otras áreas, unidades claves de la universidad, fundamentalmente los equipos docentes de las diferentes materias y también otras áreas. Con estos movimientos institucionales comenzó a gestarse el circuito de discapacidad. Ahora ya Verónica más adelante va a referirse al tema de que pensamos que en verdad es un circuito de accesibilidad, ¿sí? Y dentro de los diferentes componentes que tiene el circuito, el primer contacto está a cargo de nuestro equipo de desarrollo estudiantil, en donde tenemos una entrevista en profundidad con él o la estudiante que presenta discapacidad. En esa entrevista indagamos un poco cómo fue su trayectoria educativa, por supuesto la discapacidad que presenta, tratamientos que se encuentra realizando, y otra información que nos parece relevante para en intercambios posteriores que tenemos con la coordinadora del tema discapacidad, pensar las configuraciones de apoyo que va a requerir él o la estudiante. Las consultas llegan al equipo de desarrollo estudiantil por demandas espontáneas, individuales de los estudiantes, o por haber manifestado ser una persona con discapacidad en el formulario de inscripción al solicitar las becas de estudio. También puede ser por derivaciones de docentes o coordinadores de las diversas carreras que manifiestan inquietudes basadas en observaciones vinculadas a los procesos de enseñanza y aprendizaje. Nos resulta sumamente valiosa la articulación con los docentes, en tanto es en el encuentro, en las aulas, en que las mismas se pueden poner de manifiesto. Esta variedad de modalidades de llegada responde en realidad a que aún no contamos, al momento de la inscripción, con la información de si el estudiante o la estudiante presenta algún tipo de discapacidad. Mencionamos este recorrido con la intención de que se pueda comprender mejor lo que vamos a compartir respecto de la situación de pandemia. Desde un primer momento, se pensó, en función de las trayectorias académicas, en reforzar el vínculo con aquellos estudiantes que suponíamos podrían encontrar mayores obstáculos en la virtualización repentina de las cursadas. A esta situación se sumó también la llegada de nuevos estudiantes con discapacidad y el retorno de otros que vieron una nueva oportunidad en la no presencialidad. En este sentido, la virtualidad habilitó el regreso de algunos estudiantes con discapacidad, el avance de otros que tomaron este tiempo para dar sus finales pendientes y también algunas dificultades para aquellos que no contaban con dispositivos, algo que en realidad nos sucedió a muchos de nosotros. En primer lugar, como ya se anticipó, se intensificó la comunicación, ni bien iniciado el ASPO, con un grupo de estudiantes con discapacidad. Posteriormente, complementamos esa acción inicial con el diseño e implementación de un formulario en la página web de la UNS, que se tituló Acompañamiento a estudiantes con discapacidad en contexto de pandemia, con la intención de llegar a un mayor conocimiento acerca de cómo se estaban organizando en este contexto. Los accesos digitales, la accesibilidad de los materiales, cómo transitaron el proceso de virtualización, el recorrido de sus trayectorias académicas y sus propias percepciones acerca de su involucramiento con las cursadas fueron los indicadores trabajados.
El análisis de las respuestas arrojó datos significativos en términos de la continuidad y avance de las trayectorias educativas, dado que permitió visibilizar las dificultades y obstáculos en cuanto a dispositivos, conectividad y otros recorridos personales, siendo relevante para diseñar nuevas estrategias institucionales que dan a disposición como insumo de futuras prácticas. Algunas conclusiones sobre lo acontecido en este año y medio de pandemia que aún transitamos. En primer lugar, destacar las inquietudes de los docentes acerca de no haber podido acompañar de la misma manera que en la presencialidad, sobre todo en el primer año de pandemia, y las dificultades propias de una modalidad distinta de cursada a la que se le suma respecto a los estudiantes con discapacidad no contar en muchos casos con el conocimiento y disponibilidad de dispositivos y herramientas accesibles. En segundo lugar, la visibilización de acciones que se han transformado en parte de la cultura institucional. Nos referimos fundamentalmente a la articulación con la UIT y la accesibilidad de los materiales, y el trabajo conjunto de intercambio, debate y análisis de las intervenciones entre los espacios de Secretaría Académica. En tercer lugar, nos interesa recuperar acciones aún en desarrollo, formalización del circuito, fortalecimiento de vínculos interinstitucionales, particularmente con equipos de salud mental del territorio, para dar respuesta a las situaciones educativas enmarcadas en discapacidad psicosocial. Y, en este mismo sentido, pero de otro orden, el avance en las configuraciones de apoyo dirigidas a estudiantes que se reconocen como pertenecientes a la comunidad sorda. Finalmente, queremos compartir que un circuito que nació para dar respuestas a situaciones educativas referidas a discapacidad, como puntuaba Ari al comienzo, empieza a participar en otras que no responden exclusivamente a la temática de la discapacidad, pero que aún así requieren de este dispositivo de trabajo conjunto. A partir de esto es que comenzamos a denominarlo circuito de accesibilidad y a insistir en la necesidad de su reformulación y formalización. Muchas gracias. Bueno, gracias por hacer llegar la consulta y bueno, sí, sería buenísimo seguir articulando de aquí en adelante. En principio, bueno, volver a explicitar, ¿no?, que nuestro equipo es un equipo de orientación educativa. Entonces, bueno, cuando nos encontramos con consultas que requieren otro tipo de intervención, de algún modo más terapéutica, lo que en realidad nos veníamos manejando con un centro de salud mental, que es el Hospital Evita. Es una red que armamos desde también Secretaría General, en donde teníamos posibilidad de solicitar turnos para estudiantes de la universidad con mayor antelación, dado que, bueno, las demandas en la zona están muy complicadas, pero bueno, teníamos la posibilidad de gestionar esos turnos. Eso nos facilitaba, ¿no?, los intercambios, porque, bueno, había posibilidad, incluso, bueno, porque suele surgir la necesidad de conseguir tratamientos que sean gratuitos, ¿no?, que no tengan ningún costo para los estudiantes y las estudiantes. Entonces, bueno, veníamos manejándonos con esa red, ahora estamos nuevamente por reunirnos para continuar con esa articulación y explorando también otras posibilidades con salud mental de provincia, porque, bueno, coincidimos totalmente con que, bueno, la situación de pandemia ha incrementado muchísimo todas estas situaciones. Es algo que ha aparecido también en el relevamiento que mencionábamos, ¿no?, como muchos estudiantes mencionaban la cuestión emocional como una de las dificultades que más sufrieron, digamos, con la pandemia y en el avance de sus cursadas. Entonces, bueno, en eso es el gran desafío que tenemos, en realidad, de aquí en adelante, seguir fortaleciendo estos intercambios y estas redes interinstitucionales y con equipos de salud mental, ¿no?, del territorio.
Buenísimo, muchas gracias. Ahora les comparto algunos de los PowerPoints de los encuentros de estrés académico y educación virtual, por si los quieren mirar más tarde. Buenísimo. Nosotros dejamos también en el chat el correo de orientación, como para también seguir articulando a través de esa vía, ¿no? También siempre la recomendación, es, ante la presencia de alguna situación como la que describía recién la docente, siempre sugerimos que se comunique él o la docente con nuestro equipo, comentando esto que está pasando en el aula, para intentar establecer ahí comunicación con él o la estudiante. A veces son estudiantes que ya tienen apoyo psicológico, si es que requiere de apoyo, en algunos casos ya cuentan con tratamiento, entonces en esos casos también nosotros establecemos comunicación con el equipo tratante para pensar estrategias que hagan a la continuidad pedagógica, continuidad de las trayectorias. Es como, bueno, el universo es muy amplio ahí con lo que nos encontramos ante estas situaciones, ¿no? Estudiantes que ya cuentan con tratamiento, aquellos que no, quienes consienten en realizar una consulta, bueno, pero siempre lo que sugerimos y lo que intentamos es establecer contacto, coordinar una entrevista con él o la estudiante, bueno, en principio para hablar y comprender un poco más qué es lo que está pasando, cuál es la percepción de él o la estudiante sobre eso que en principio observa el docente a cargo de la materia. Así que ahí sí, está buenísimo que se pongan en contacto con nosotros. Y después, bueno, también nos parecía importante seguir dando a conocer este circuito de accesibilidad, no solo comentar lo que estuvimos haciendo en pandemia, sino también darlo a conocer, dado que todavía no cuenta con una formalización, es algo en lo que seguimos trabajando desde la Secretaría Académica para que pueda formalizarse, pero si bien es algo que ordena nuestras acciones y tareas desde el equipo de desarrollo estudiantil y sin dudas la coordinación de discapacidad, al no estar formalizado muchas veces, bueno, pasa esto de que no se conoce lo suficiente. Tenemos Andrea que también levantó la mano. Andrea, que Dale. Sí, buen día. Sí, me parece muy importante la formalización. Yo estuve trabajando con estudiantes ciegos, y bueno, como me fui interiorizando y enterando de qué podía hacer y los recursos que tenía la universidad, ya como en el curso del cuatrimestre, ¿no? Y a nosotros nos llega la lista con, bueno, hay estudiantes que tienen estas particularidades, y nada más, ¿no? Me parece muy importante, digamos, si pudiéramos recibir esa lista con una serie de mails de contacto para ver a quién podemos contactar para asesorarnos, porque realmente los docentes tenemos muy poca formación en el tema tanto de accesibilidad, discapacidad y demás, como por lo menos en mi formación docente eso no formaba parte de ninguna manera. Bueno, me parece que ayudaría a articular todo, ¿no? Digamos, la tarea de ustedes con la tarea de los docentes, ¿no? Y también el docente recibe esa lista y se queda paralizado, ¿no? Y ahora, ¿qué hago con esto? Aparece la frustración, ¿no? O sea, por más que tenga buena voluntad, no sabe qué hacer. Entonces, sería interesante que al tiempo que ustedes van formalizando, también los docentes estemos incluidos en estemos previstos, digamos, en las acciones que nosotros tengamos que hacer, digamos, para que el que realmente tiene la disposición con sus estudiantes, digamos, pueda avanzar rápidamente, porque el tiempo nos va corriendo los contenidos de la materia, ¿no?
Entonces es como contrarreloj, ¿no? Quiero pero no sé cómo, bueno, es como muy frustrante. Entonces, Entendemos. bueno, sí, Andrea, entendemos perfectamente un poco lo que mencionaba Verónica, que a veces los tiempos por ahí no son los más deseados. También incide que a veces ya conocemos a los estudiantes y otras veces son estudiantes que ingresan y que tal vez todavía desde desarrollo estudiantil no tuvimos contacto. Entonces, por eso lo principal, como insistíamos ahí comentando cómo es un poco el circuito, es que si reciben estudiantes con discapacidad, nos avisten a desarrollo estudiantil o le comenten al estudiante que puede recibir un apoyo desde la institución, y entonces en esa primera entrevista para nosotros es muy importante conocer cómo es la situación, porque dos estudiantes con una misma discapacidad tampoco requieren lo mismo ni se manejan del mismo modo. Entonces esa entrevista es fundamental para conocer la situación y, bueno, poder intercambiar, como mencionábamos, que sigue el circuito con la coordinadora del área, con Verónica Perelli, y a partir de allí articular con los docentes. Pensar las estrategias, también ahí interviene la UBID en cuanto a la accesibilidad de los materiales, entonces es fundamental que podamos armar esta interrelación, ¿no? Ari, vos querías decir algo. Sí, quería sumar en relación también a lo que decía Andrea. Coincido, también me parece muy pertinente todo lo que comenta, coincido que no alcanza con la buena voluntad. También esto que decía, de que bueno, muchas veces uno no fue formado y me parece que es imposible también recibir capacitación, formación para la diversidad de situaciones con las que uno se encuentra en un aula, ¿no? Me parece que es imposible lograr eso. Pero en el correo que envía Verónica Perelli, tal vez no esté lo suficientemente explícito, pero sí está la apertura ahí para que puedan conversar, combinar reuniones entre los docentes y el equipo de coordinación, que bueno, ella es la que está ocupando ese lugar, para poder pensar estrategias, ¿sí? De hecho, muchas veces ocurren esos intercambios en los que a veces también nos sumamos desde desarrollo estudiantil para comentar lo que estamos o estuvimos trabajando con los estudiantes. Así que en ese sentido, cuando reciban una comunicación por parte de la coordinación, siempre está la posibilidad de seguir conversando y combinar reuniones para poder ampliar, porque es cierto que a través de un correo es muy difícil, ¿no? Lo que uno puede pensar, digo, es solo la presencia de un estudiante con tal discapacidad y eso no dice mucho, ¿no? Acerca de cómo organizar bueno, sí, la tal cursada. vez en lo que sí, sí lo que podría ser generalizado como para todos los docentes es ir formando conciencia sobre accesibilidad en el aula, digamos, en los materiales. Eso me parece que sí puede ser, porque a veces uno ni se imagina cuál puede ser la dificultad del otro, ¿no? Entonces, como algo muy general para ir creando conciencia en los docentes, porque los docentes también armamos nuestros materiales y bueno, con la virtualización, bueno, eso fue mucho más notable. Entonces sí, sobre temas de accesibilidad, me parece que ahí sí se podría, no sé, así como aparecían Sí. los tips de cosas electrónicas, de programas o qué sé yo, algunos tips, ¿no? Verónica estuvo dictando varios cursos desde la Secretaría Académica. Creo que en el último tiempo no hubo oferta, pero en los años anteriores estuvo dictando algunos cursos. Bueno, eso también se lo podemos transmitir para ver si se puede replicar algo de eso en lo que sigue. Sí, como se trabajó, por ejemplo, en perspectiva de género, no sé, algo así como algo amplio, pero que dé algunas herramientas básicas como para pensar, ir pensando los materiales siempre desde lo accesible. Buenísimo. Porque, digamos, la virtualización abrió
muchas posibilidades de hacer accesible, o sea, mucho más accesibilidad en los materiales, por ejemplo. Sí, en relación con esto, Andrea, comento, nosotros hicimos referencia a una encuesta que pusimos a disposición de estudiantes con discapacidad, de los que completaron la encuesta, que son los que estuvieron cursando, inscriptos a materias en el 2020, un 61% manifestó haber encontrado nuevas posibilidades en los procesos de virtualización de cursadas. Entonces, nos sorprendió esa información. Hay que tener en cuenta que son estudiantes que estuvieron cursando, ¿no? Tal vez, bueno, habría que ver por qué no estuvieron cursando otros, pero de los que estuvieron cursando, sí, un 61% manifestó esto de que de alguna manera posibilitó nuevas oportunidades el proceso de virtualización. Sí, también en la experiencia que tuve con los estudiantes ciegos, descubrí que el docente, digamos, ellos tienen en general sus herramientas o adaptados sus dispositivos, pero también el docente puede ser un agente de actualización de esas herramientas con las que ellos ya cuentan. Si el docente está sabiendo qué herramientas ellos podrían usar para aprovechar mejor sus dispositivos, digamos, el estudiante que por ahí es muy tecno se los consigue solo, pero el que no, digamos, el docente puede funcionar como agente de esa actualización. Y bueno, me parece que es importante digamos, que los docentes estemos atentos en eso, ¿no? Ya, si nosotros estamos informados y capacitados, podemos contribuir mejor a la integración de los estudiantes, ¿no? No sé si tenemos mucho más tiempo, pero también recomiendo ver un video que está subido en la plataforma de una persona que trabaja en la biblioteca, Marisa. Sí, yo trabajo con todo ella. lo que tiene que ver. Sí, Bueno, trabajo con perfecto. ella. Ese videito es un video muy corto. Estamos con el Lo tema de la recomiendo. impresión braille, sí. Buenísimo. Buenísimo. Tenemos una consulta de Elena y luego Roberto. Gracias. Estaba casi por escribir más que decir. Yo quería destacar en relación con el trabajo para la accesibilidad, la tarea conjunta que desde hace años compartimos, no solo con orientación, sino también con la UBID, fundamentalmente para adaptar los materiales que los estudiantes usan, en mi caso, o en lo que a mí respecta, fundamentalmente en los talleres de lectura y escritura. Es una tarea que también, cuya realización da claves a los docentes que tenemos que trabajar con estudiantes con discapacidad. Hemos tenido fundamentalmente casos de estudiantes ciegos, ciegas o sordos y sordas, ¿no? Realmente hay que desplegar estrategias diferentes. En el caso de sordera hemos trabajado también con una intérprete en algún momento, y eso da cuenta o eso permite observar un montón de cuestiones que tienen que ver nada más y nada menos, por ejemplo, con el dominio léxico. Es un esfuerzo particular el que hay que hacer para leer un texto académico con estudiantes con estas características. Respecto de los estudiantes con ceguera, las estrategias son otras, y esto lo comento en relación con momentos previos a la irrupción de la virtualidad forzada, ¿no? Creo que también la universidad ha avanzado mucho en este sentido, y los docentes que nos hemos visto comprometidos con esta tarea realmente aprendimos mucho incluso para adaptar esos materiales que están mediados por una tecnología más básica, digamos, ¿no? Pero no menos importante, digamos. Así que bueno, quería destacar eso, el trabajo que en la universidad venimos realizando desde hace muchos años, pero muchos, hablamos de más de 10. Así que bueno, está buenísimo seguir en ese camino. Gracias, Elena. Te escuchamos, Roberto.
¿Qué tal? Buen día. No, yo había bajado la mano porque pensé que por ahí era hora de pasar a ver el video, pero si quieren cuento, trato de ser breve en lo que estaba pensando a raíz de estas intervenciones que hubo. Yo coincido mucho con esto que dijo Elena. Me parece que es para destacar que la universidad, la UNCS, está trabajando desde hace mucho tiempo con el tema de discapacidad, con mucha dedicación. Yo no conocía prácticamente nada del tema y hace unos años me anoté en un curso que estaba dando un matemático que se llama De la Barca, que enseñaba cómo usar un software. Él es un matemático ciego y enseñaba cómo usar un software para volver más accesible los contenidos en matemática. Y bueno, su intención era que eso se replicara y a partir entre los que hicimos ese curso empezamos a replicarlo en la UNCS y en otras universidades, impulsado desde la UNCS esto. Y me pareció muy valioso. Ahora, en el contexto de este Ateneo que estamos teniendo, me parecía interesante vincular esto y el tema de la accesibilidad con lo que viene pasando en la pandemia, ¿no? Yo eh, tuve el año pasado una estudiante que no era ciega, pero que tenía una dificultad visual muy importante y no podía concentrar la atención durante demasiado tiempo fijando la vista porque se agotaba, de un ojo prácticamente no veía y del otro tenía poca visión. Y tuvimos una entrevista en privado con ella y una de las cosas que nos planteaba es que si bien tenía más dificultades que cualquier persona sin esa problemática, la virtualidad le había ayudado mucho en eso porque, por ejemplo, una de las cuestiones a las que ella recurría mucho era a lo auditivo. Y en las clases presenciales a veces lo auditivo estaba atravesado por ruidos externos o porque el docente por ahí estaba más lejos y no lo escuchaba bien. Y me decía, acá no tengo ese problema porque si no te escucho bien, subo el volumen y te escucho bien, me dice. Y lo mismo, por ejemplo, para ver, decía, a veces por ahí no veo bien, pero amplío la pantalla. Nosotros grabábamos las clases, subíamos las notas al aula virtual. Todo eso nos dio herramientas a nosotros y a ella, y bueno, al resto de los estudiantes también les dio herramientas para mejorar la forma en que se desempeñaban, pero en particular a ella para poder acceder mejor a los materiales. Y una consulta que un poco surgió en alguno de los intercambios que hubo y que me aparece a mí como inquietante es, o sea, yo creo que la universidad tiene como muy bueno esto de haber apoyado la discapacidad, pero hoy estamos plantados en otro lugar después de un año y medio de pandemia en relación a la docencia y a los cambios a los que nos vimos obligados. Y me pregunto cuando volvamos a las aulas, si podremos volver a hacer lo mismo docentes que en la presencialidad anterior, teniendo otra vez pizarrón y tiza al alcance de la mano. Sé que vivimos en una situación a nivel país complicada en lo presupuestario, pero creo que, no sé, que quizás podríamos pensar a futuro, lo digo pensando que hay autoridades acá de la universidad, aunque entiendo que es muy difícil lo presupuestario, ir tratando de actualizar lo que son las aulas. No sé cómo estarán en este momento y quizás ya hubo algún trabajo de actualización, pero sería deseable tener computadoras en las aulas o por lo menos una computadora, un proyector, una cámara para filmar, herramientas como las que estamos usando en la virtualidad que nos permitan continuar con las buenas cosas que nos dio la virtualidad y sumar las excelentes cosas que tiene la presencialidad, que creo que el contacto humano es terriblemente necesario, por lo menos esa es mi impresión. Así que bueno, no quiero extenderme mucho más, pero no planteo esto a modo de crítica, porque creo que la universidad, la UNCE, está muy pendiente de todas estas cuestiones y en particular en discapacidad creo que es excelente el trabajo que viene haciendo. Pero lo pienso como una reflexión hacia adentro de la UNS, pero que es extendible a todas las universidades públicas, ¿no? En las privadas muchas veces se ve que tienen por una cuestión presupuestaria, tienen
esas herramientas que a veces nosotros necesitaríamos tener y que a los docentes se nos hace muy costoso proveerlas o transportarlas si es que queremos tenerlas en el aula. Bueno, eso, simplemente compartir con ustedes esa inquietud. Gracias, Roberto. Bueno, si no hay ninguna otra consulta, bueno, les agradecemos a Mariela, a Ariel, a Mónica y a Verónica, que no está en este momento, porque no solamente hacen bien su trabajo, sino lo hacen en forma comprometida, así que es absolutamente valorable el trabajo que llevan adelante cotidianamente, si me permiten, digo. Bueno, los dejo a ustedes si quieren las últimas palabritas de cierre. Gracias. Gracias. No, gracias por la invitación y nada, transmitir también que le hubiera encantado estar a Verónica Perelli compartiendo este momento, pero como dijo Natalia al comienzo, por temas de salud no pudo estar. Nos quedó un poco corto el tiempo, como en general pasa, pero bueno, ya habrá otras instancias para seguir intercambiando. Bueno, quiero darle gracias a todos. Creo que es una oportunidad también esta de que, si bien algunos nos conocen y conocen el área, pero creo que hay acá muchos más docentes a lo mejor de los que habitualmente hemos tenido contacto, así que me parece que también ha sido una oportunidad para que conozcan las actividades que hacemos y que, bueno, como decía Ariel, que más allá de que, bueno, Vero manda ese correo, que sepan que cuentan con el apoyo de todo el equipo y que estamos para cualquier duda, cualquier consulta, que se acerquen y hablen con nosotros.